Roque, estamos nuevamente. Otro Estamos día más, nuevamente ¿no es cierto? un día más. Así Hoy, es. un día con mucho frío. Hoy un día bastante fresco, bastante frío, ¿no es cierto? Aquí por Virasoro y Sí, para mañana y el viernes se está esperando 1 grado, Roque. 1 grado. Si no sé qué vamos a hacer con 1 grado, pero bueno, algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que inventar. Bueno, saludamos a todos los que se están conectando. Sí, Tenemos exactamente. mucha gente que ya se está conectando desde muy temprano. Desde muy temprano ya nos Gente están que persiguiendo. llega a las 9, Roque, y empiezan a ¿Qué decir, pasó? ¿Qué ¿qué pasó? ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se conectaron, ¿qué pasó? Así que Exactamente. bueno, agradecemos mucho a todas aquellas personas que se conectan desde muy temprano. Le agradecemos por estar allí presente Ujú. y creo que tenemos, bueno, saludos de la gente que nos mira, ¿no es cierto, Saludo Roque? de la gente que nos mira. Y ayer estaba, Ajá, inclusive te compartí un comentario de sí. una chica, que decía, con ustedes me saqué un 6, decía. Pero bueno, lo importante es que tengo mi huerta, estoy cosechando cebollitas, cilantro, rúcula, así que bueno, considero que nuestro objetivo Sí, del curso se está cumpliendo. Gracias a Dios se exactamente. está cumpliendo porque, bueno, era lo que nosotros estábamos, es lo que buscamos. Exactamente, No- Roque. es importante la nota, no vamos a decir que no, porque bueno, uno quiere recibir un certificado, pero lo Claro. más importante de todo es que la gente pueda tener su huerta, que pueda cosechar sus alimentos, que pueda sentirse alegre, que pueda sentir esa pasión que tenemos nosotros por la producción de alimentos. Exactamente, Rocky. Recuerdo ese mensaje que lo compartiste en nuestro grupo interno de trabajo, Sí. donde decía, fue áspera estas 2 últimas evaluaciones, pero bueno, hemos aprendido, ¿no es cierto? Hemos aprendido. Sí, la idea nuestra Así que, siempre es tratar de bajarle lo totalmente. más que podemos al léxico de la gente que nos mira del otro lado, ¿no? Exactamente, Roque. Fíjate, ahí ya tenemos a Alicia Ojeda que nos está mirando y dice, buen día desde Resistencia. De Resistencia Chaco, Un sí, sí. saludo enorme para Alicia que ya se está conectando. Exactamente, Y un saludo tenemos enorme. amigos, Roques, que se conectan desde Perú, amigos que se conectan desde Guatemala, que Bolivia, se conectan desde Bolivia. México, Una señora de Chile que le estamos debiendo una aclaración que nos preguntó acerca de la hormona ABA, que sí. no, le pedimos disculpas, ya le vamos a estar contestando. Pasa que ayer estuvimos a full arreglando un poquito aquí nuestro escenario, Tratando de ¿no? acomodar nuestro Tratando de escenario acomodar nuestro para escenario. salir mejor, ¿eh? Exactamente. Tenemos, por ejemplo, también a Natalio que nos dice, lo sigo desde San Antonio Oeste, Río Negro, Al lado del mar. al lado del mar. Oh. Imagínate el frío que debe hacer allá. A mí que no me gusta mucho el frío. Sí, totalmente. No sé si me voy a Ah, acostumbrar. Bueno, no, pero si Dios totalmente. Así quiere. que bueno, Roque, hay mucha gente, ¿no es Mucha cierto? gente conectada, mucha Mucha gente gente. que se va conectando. Dicen allá otros, primeras en A ver, conectarse. ¿quientes son? A ver, Ale, Ale Rojas y Ceci Pérez. las primeras. Las primeras. Tic, le dieron el Ahí, clic. ahí, ahí. Le dieron el clic. Así Bueno, es, enorme. Gonza, Bueno, hoy no estamos solos, Roque. hoy no estamos solos, Hoy no tenemos la estamos solos. invitación de una persona muy especial Exacto. que ya nos estuvo Así acompañando, es. así muy escondida, Ajá. en el curso de biodigestores. Tras las cámaras, ¿no es cierto? Detrás de cámara, exactamente, pero del otro Del lado de otro la lado. provincia. Así es. Sí, Así que bueno, lo saludamos a Julia. Julia es una colega, ingeniera agrónoma que trabaja en Goya. sí, Y le pedimos a Julia que se presente. ¿Qué ese, mejor que ella para presentarse, no? totalmente. Julia, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Hola Gonzalo, hola Roque, hola a todos los que están conectados. Y bien, acá en casa, no queda otra. Está bien, está Bueno, bien. yo trabajo en la agencia de extensión Goya. Agradezco mucho la invitación por parte de ustedes y todos los técnicos ahí de la agencia Virasoro. Más que nada me apasiona el tema suelo, ya me voy metiendo un poquito, porque mi carrera dentro del INTA la empecé en el laboratorio de suelo de la Experimental de Corrientes, con el mapeo de suelo, así que desde ahí ya venimos trabajando con el tema, y hace 5 años que estoy acá en la agencia Goya, y seguimos trabajando en la misma temática, siempre para el lado de la conservación. Bien, bien. Bien. Así que ya nos adelantaste algo, es decir, que el tema de hoy es un tema que es muy importante, que muchas Exactamente. veces nosotros no le prestamos atención porque está debajo nuestro.
Exactamente. Pero es tan importante como lo que está arriba, Totalmente. que Nosotros, es el tema de los suelos. muchas veces, Roque, la gente suele mirar mucho hacia lo que ve y ese lo que ve es, pone el ojo dentro de la huerta sobre las verduras, los insectos, las flores y lo demás, pero nunca están mirando al suelo, más allá de la importancia que tiene el suelo y como nosotros en un momento lo nombramos el suelo como sustento de la Claro, vida, ¿no? exactamente. De Así ahí la que importancia. ahí la importancia. Y nosotros, decía Julia, le estuve mirando la clase que dieron en el primer curso de Por huerta favor. agroecológica y dijo, he visto que hablaron sobre más cuestiones de las propiedades físicas del suelo. Y era lo que nosotros sabíamos, ¿no es cierto? Claro, Así que bien, totalmente. les confesamos de que era lo que nosotros más sabíamos. Pero como este curso, hemos dicho desde un principio, viene muy renovado, viene con mucho más conocimiento y viene con gente especializada, entonces, ¿qué mejor que Julia para venir a contarnos sobre diferentes propiedades que tiene el suelo, ¿no? Sí, y lo otro que Julia le va a dar un enfoque Ujú. mucho más del sistema, Exacto, un así es, enfoque agroecológico, que es totalmente. lo que nosotros buscamos con este curso. Así es, exactamente. Así Perfecto. que Roque. Julia, La te- Bueno, pantalla es toda tuya, Julia. perfecto, ahí comparto. bueno, Ahí se ve. Se ve. Que Sí, dale, a ver si le voy das a un par de empezar. clics, capaz que Ahí aparece. está. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Dale. Bueno, como les iba diciendo, me apasiona la temática. No soy especialista, me hubiese gustado estudiar alguna maestría. No tuve la oportunidad todavía, estoy esperando. Pero me gusta mucho el tema y bueno, mi carrera empezó dentro del INTA en el laboratorio de suelo haciendo determinaciones para el mapa de suelo. Me gusta mucho mirar al suelo desde esta mirada agroecológica y me parece que indiferente de la actividad que hagamos, el suelo es un tema transversal, ¿no es cierto? Nos toca a todos y es algo que todos conocemos, que se están degradando los suelos y si no tomamos alguna medida, esto va a seguir así y el suelo va a dejar de ser. El suelo es un recurso natural no renovable, entonces tenemos que tratar de conservarlo y de tener esta mirada agroecológica. Entonces, para empezar, bueno, ¿qué es el suelo, no es cierto? Vamos por la base. Y dentro de esta definición hay muchas definiciones. A mí me gustaron dos que la pueden encontrar en la FAO. Es un cuerpo natural que consiste en capas de suelo. Nosotros a estas capas de suelo las llamamos horizontes, que están compuestas por materiales minerales meteorizados, materia orgánica, aire, agua. El suelo es el producto final eh, de una influencia combinada con el tiempo, el clima, la topografía, los organismos y sobre todo del material que lo origina. Entonces este resultado nos da suelos distintos en cuanto a su textura, estructura, consistencia. Más adelante vamos a ir tocando mejor estos temas. Entonces, la ciencia que se encarga de estudiar a los suelos es la edafología y está muy vinculada con la geología, la biología y la agricultura. La edafología del pasado y del presente. ¿Por qué decimos esto? Porque antes, mucho antes, la edafología tenía una visión más sesgada. Esta ciencia se sesgaba en estudiar el suelo como un medio de producción de alimentos. Gracias a Dios, estas cosas cambiaron y hoy en día y hace mucho tiempo, que se la viene estudiando como una ciencia que estudia y considera el suelo como una parte integral del ecosistema. O sea, no lo estudia solamente como un medio de producción de alimentos, sino ve el todo, es un poco más amplio.
y lo reconoce como un recurso natural que es manejable y que desempeña muchas funciones dentro del ecosistema. Así ¿Cómo que se es forma? como que cambió el enfoque Sí, cambió y digo gracias a para Dios porque bien. soy creyente, pero Sí. si no hubiésemos cambiado esta visión, creo que los suelos se seguirían desgastando y degradando. Qué bueno es el enfoque que se le ha comenzado a dar, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente, Exactamente. porque si nosotros pensamos solamente como el suelo, como un sistema para producir alimentos, en algún momento se va a degradar, y es más, se estuvo Ah, degradando y se está sí. degradando, y hoy con este nuevo enfoque, la idea justamente es conservarlo y preservarlo para las generaciones futuras. Claro. Y hoy en día no solamente se toma a la agroecología, este sistema de producción en las huertas, sino que también ya trasciende y va para la parte de producción extensiva. Conocemos muchas experiencias y en donde hasta hay mayor remuneración por la producción agroecológica. Al gastar menos insumos, en algún momento, obviamente que esto siempre estamos hablando que son procesos mucho más lentos. Entonces, lleva un tiempo, pero después los resultados se ven y se ven de forma, hace poco el INTA, no me acuerdo qué experimental, había publicado experiencias donde la rentabilidad aumentaba. Claro, en esto, Julia, es interesante, es bueno lo que vos decís, porque nos lleva a la esencia del curso Roque. Sí, Nosotros desde la primera clase nosotros pregonamos de que la huerta es un lugar donde calmamos ansiedades, donde Claro, nosotros vemos fruto de nuestro trabajo sí, y ese trabajo es a través de un trabajo que sea ameno y que nos guste. Aquí Julia nos está dando un poco ese pantallazo, porque antes o en su momento yo me acuerdo de que se hablaba mucho de hay que producir alimento para que nosotros podamos alimentar al mundo y hay que seguir en esa vorágine. Entonces, en eso de querer alimentar al mundo, vamos mucho de la mano sobre el incorporar insumos adentro del sistema productivo a lo que venía en su momento de esa gran incorporación, Julia, de fertilizantes, sí. ¿no? exacto, Entonces, se exactamente. ponía fertilizante para tener respuestas rápidas. Ahora acá Julián nos dice algo lo contrario. Julián nos está diciendo es la incorporación de materia orgánica porque es un proceso mucho más lento. Pero al Exacto. final nosotros vemos los frutos del trabajo. Es así, ¿no, Exacto. Julián? Sí, sí, sí. Y otra cosa muy importante es, antes de pensar en un sistema productivo, pensemos en el recurso que tenemos, en este caso, el suelo, conozcámoslo, porque como bien dice, ¿cómo se forma el suelo? El suelo se forma y se forma distinto en todos los lugares. Eh, Hace poco fui a un campo que tenía 50 hectáreas y en 50 hectáreas teníamos 3 series distintas de suelo. Entonces no podemos plantear un manejo de suelo para un determinado cultivo si antes no lo conocemos, si antes no sabemos lo básico de cómo se forma un suelo o cuáles son las características que aportan a esta formación de suelo. Julián, un poquito porque nosotros vamos a hablar de serie de suelo y estamos hablando el mismo idioma. Ahora la Claro. gente que está del otro lado, Yo me Que imaginé la ahora serie de ya vamos a Netflix. claro, llegar, yo también, ya, viste, cuando dijo ya la serie yo llegamos. dije, a ver, ¿cuál serie no está por tirar de Netflix? No, o sea que ahora estamos todos con la serie. Ahora vamos a Claro, llegar. Ya me adelanté un poquito. bien, Bueno, para seguir, la pregunta es cómo se forman los suelos y ustedes, sí. a mí me encantó la clase pasada que dieron el ejemplo del bizcochuelo. ¿Eh? Este bizcochuelo que lo armamos, que es esponjoso, que tiene muchas capas. Bueno, en el suelo va pasando lo mismo, como ustedes dijeron, y hay muchos factores que toman un rol importante. El principal es la roca madre, es la roca que la forma, ¿no es cierto? Y si vemos en esta imagen, nosotros vemos que primero el suelo inmaduro empieza con esta formación rocosa, que es
de cada lugar, es genética del lugar, ¿sí? Luego empiezan a colonizar estos líquenes, musgos, y empiezan a fragmentar esa roca. Y así se empieza a ver mayor, lo que decimos, organismos vivientes, que son los mayores, los principales, digamos, en esto, en la formación de suelo. ¿Por qué? Porque van agregando esa materia orgánica, van fragmentando aún más los suelos y van dejando esos minerales expuestos que los microorganismos lo utilizan. También hay que mencionar el tema del clima, las precipitaciones, los vientos, las temperaturas, todo eso también aporta a que no sea lo mismo un suelo que se forma cerca del Ecuador que en los polos, ¿sí? Va a tardar mucho más en zonas más frías, templadas, que en zonas más tropicales. Y el tiempo, bueno, la topografía también no va a ser lo mismo un suelo que se forma en una loma que en un bajo, o las características de ese suelo van a ser diferentes, ¿sí? Y el tiempo tiene que ver con esto que decíamos, con todos estos factores que mencionamos, se acelera o es más lenta esa formación. Lo importante es saber que 1 centímetro de suelo puede necesitar cientos de miles de años para formarse. Entonces, ahí es la conciencia de cuidemos al suelo. Tanto tiempo tardan en formarse que nosotros en tan poco tiempo lo destruimos, ¿no es cierto? Bueno, Claro. esta imagen la En un saqué momento del... por ahí, Julia, perdón, lo leí, un informe de la FAO que Sí, decía que 1 centímetro de suelo fértil llevaba aproximadamente 500 años en sí, formarse. exactamente, exactamente. Es así. Siempre como vos decís, y un poco para contarle a la gente que está del otro lado. En nuestra hermosa Argentina, que es tan larga y ancha, todos los suelos son diferentes. Vos estás Exacto. comentando, dentro de un mismo lugar, dentro de una misma chacra, dentro de una misma finca, lugar productivo de un productor, tenías 3 tipos de suelos diferentes. Sí. Ni imaginarnos lo que va a ser en toda la Argentina. Por eso muchas veces la gente que nos escribe allá desde Neuquén Claro. y nos Claro. pregunta, ¿mi suelo es apto como para hacer tal cosa? La verdad que no lo sabemos, porque me encantaría conocer Neuquén, pero la Claro. verdad que A mí nosotros desde también. aquí poco, la verdad que nosotros desde acá conocemos mucho de nuestro suelo rojo, laterítico, mucho, Claro, nada que ver pero con los suelos que tenemos acá en Goya. claro, por supuesto, totalmente. Entonces, para esto, y ya me meto en el tema, es importante saber que contamos con una herramienta súper importante que nos da toda esta información de base o la podemos tomar de referencia, que después la podemos complementar con un análisis de suelo, ¿no es cierto? Pero Claro. ese perfil que nosotros empezamos a hablar de las capas, que ustedes hablaron del ejemplo del bizcochuelo, que me encanta, Claro. esas Que sin embargo, capas, en esa clase de bizcochuelo, Roque no, me a mí metió me un dio un poco de hambre. levadura adentro. Claro. Entonces, Bueno, pero claro, la, Acá, la- la- te confieso que acá Priscila me está apuntando y me dice, no, fuiste vos, fuiste vos. claro, entonces es un ejemplo, pero genial, viene genial para esto, para que uno pueda imaginar esa morfología, ¿no? Y Claro. entonces nosotros, esta imagen yo la saqué del mapa de suelo con la que cuenta la provincia de Corrientes. Les voy a tirar el chivo ya. Es un trabajo que sale, lo solicita el Ministerio de la Producción de Corrientes y que el INTA, el área de recursos naturales de la experimental de Corrientes, la ejecuta, por lo que fui contratada y fue financiado por el CFI. Creo que en estos momentos ya se está terminando casi toda la provincia. Nosotros contábamos con un mapa de suelo de 1 en 500.000, pero estos mapas son aún con más detalle. Entonces, por eso es importante esta actualización que se está haciendo. Tenemos fresco el material. Entonces, yo le dejo ahí el link que después, el que quiere, se lo paso por correo
al final va a estar mi correo, y de ahí pueden ver el mapa de suelo y pueden ubicar su campo y pueden saber esto que yo les hablaba hoy de las series de suelo. Las series de suelo sería como el nombre de ese perfil que tenemos, ¿sí? Y esas series Que, pueden haber, pueden coincidir en muchos lugares porque coincide esa secuencia de horizontes. No sé si se entiende. sí, sí, sí. Yo lo que iba a preguntarte si este enlace que vos nos decís es solamente para la provincia de Corrientes. Sí, sí, sí. Pero el Dale, INTA, yo bien. sé que muchas provincias tienen ya su cartografía, así que es cuestión de averiguar y de buscar esa información, pero es un material súper importante, una herramienta que creo que no la estamos explotando y Claro. tiene Este, ma- información de todo. este material nos va indicando qué tipos de cultivos nosotros podemos ir haciendo en También, determinadas zonas. exactamente, si es apto o no, si ese suelo es apto, porque ya por su condición genética hay suelos que no son aptos y hay suelos que son aptos, ya sea para ganadería, ya sea para agricultura, para forestación. Entonces, o hay suelos que no se pueden tocar, que son reservas. Entonces, todas esas cuestiones se pueden ver en el mapa de suelo. Si uno conoce las coordenadas, que es muy fácil, hoy en día con el teléfono ya no, ya podemos ubicar nuestro campo. Claro, totalmente. Hoy en día con el teléfono no podemos ubicar o georreferenciar dónde estamos. Exacto, Exacto. exactamente. Bien, Entonces, Bien. es una herramienta que nos permite a nosotros poder saber y conocer, porque no solamente va a tener características físicas, sino también químicas. Y bueno, y siguiendo con esto de cómo está compuesto ese suelo, lo ideal sería que tengamos estas proporciones que vemos acá, que tengamos un 50% de material sólido. Esta distribución es una distribución ideal, en la vida real no se da, pero bueno, ujú, tenemos que tender, ¿no es cierto?, a esto. Por ejemplo, 45% de minerales, que dentro de estos minerales están las distintas texturas que conocemos, arena, limo y arcilla. Y hay un 5% de materia orgánica que más adelante vamos a ver de qué se trata, y que si vemos 5% es tan poco, pero en realidad es mucho. claro. En la mayoría de los análisis de suelo que hacemos en la zona, los mejores tienen 1,3%. Entonces, y si vamos a una pastura bien manejada o a un campo natural bien manejado, podemos encontrar un 5%, pero no es lo normal. Y la materia orgánica es un factor súper importante, que más adelante vamos a ver por qué. Bien. Esa disposición de estas partículas, de estos minerales, me van a determinar el espacio poroso de ese suelo. Y ese espacio poroso va a estar, va a tener aire y agua, que oscila entre esas proporciones. Lo que tenemos que tratar de que haya un equilibrio, porque todos sabemos que las raíces de las plantas también respiran, o sea que necesitan oxígeno. Los microorganismos aeróbicos necesitan oxígeno. Muchos microorganismos, muchos seres vivos necesitan oxígeno dentro del suelo. También el agua, porque si la planta cuenta con nutrientes en el suelo, pero no hay un medio en donde la planta pueda absorber esos nutrientes, que es el agua, entonces vamos a tener una planta raquítica. Entonces tenemos que pensar que el agua es fundamental, no solamente para que la tome, sino para que transporte todos esos nutrientes. Bueno, era Claro. un poco lo que hablábamos la clase anterior Sí, con vasos conductores, xilema y Eh, floema. En este caso, xilema, ¿no Exactamente, es cierto? claro. exactamente. Y en este caso, entonces, Julia, como para contar un poquito a la gente que nos está mirando, vos decís que de una porción de suelo, nosotros vamos a tener un 50% aproximadamente que es de una fase sólida, donde ahí Exacto. adentro tenemos un 45% que es la parte mineral de la textura del suelo, que vos nombraste, el Perfecto. limo, arcilla y la arena, y el otro Ujú. 5% es esa fracción de materia orgánica.
Y el otro 50% está dividido en un 25% que es la parte líquida, que es el agua, Claro. y el otro 25% es la fase gaseosa que las plantas necesitan porque necesitan respirar. Es así, ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Y entonces estas proporciones van a ir cambiando según el tipo de suelo que nosotros tengamos y así nos van a dar estas propiedades físicas, químicas y biológicas que tiene el suelo, según, según esas proporciones, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas propiedades físicas, como ya venimos hablando, la textura es una muy importante, porque sabemos que existen 3 tipos. La arena sería la de mayor tamaño, el limo y la arcilla. Yo traté de buscar alguna imagen que pueda reflejar para que puedan ver la diferencia de tamaños y a su vez imaginar la porosidad que puede tener ese suelo. Si nosotros tenemos un suelo arenoso, imaginamos que va a tener una macroporosidad, va a haber poros grandes, ¿sí? Y si Sí. imaginamos un suelo que es arcilloso, esa porosidad es mínima, ¿eh? Entonces, si hay un equilibrio también entre estas texturas, podemos tener la mejor propiedad física, ¿no es cierto? Y eso lo podemos determinar en laboratorio. Hay muchos métodos para determinar textura, y de ahí podemos sacar el porcentaje de cada suelo. Siempre antes de empezar una metodología que tenga que ver con textura, hay que eliminar la materia orgánica que tiene ese suelo, porque la materia orgánica cementa a esas partículas. Entonces, una vez que eliminamos ese contenido de materia orgánica, de calcio, de magnesio, de alguna de esas sales, podemos hacer esta determinación de textura en el laboratorio, ¿sí? Y con este triángulo, que ustedes también la clase pasada lo mostraron muy bien, se puede ingresar a la tabla y ver qué tipo de textura es, si es arcillosa, si es arenosa, si es franco limoso. Entonces, según esas proporciones, vamos a tener la clase textural de ese suelo. Y hay otra forma que se puede hacer a campo, muy fácil, que es, que me imagino que la conocen, hay varias, pero bueno, a mí me gustó esta porque es la que por ahí hacemos, la de formar como un cilindro, ¿sí? Y ese cilindro, si da toda la vuelta, obviamente hay que humedecer el suelo con una buena humedad. Si ese cilindro da toda la vuelta, nos está diciendo que es muy plástico y que tiene un alto contenido en arcilla, ¿sí? Si ese cilindro se va cortando cuando uno va girando, entonces es medianamente plástico y podemos deducir que tiene una textura más bien franca, arcillosa. Y si directamente ni se forma el cilindro y se corta, es porque tiene un alto contenido en arena, ¿sí? Eso lo pueden hacer tranquilamente en su casa. Claro. Perfecto, o sea, la gente que hoy está mirando y está queriendo comenzar una huerta y quiere saber qué tipo de suelo tiene, ¿Qué tipo de como textura? qué tipo de textura que tiene como para comenzar su huerta, esto es genial como para enseñarles de cómo ellos pueden saberlo, porque nosotros bien sabemos de que tomamos una muestra, lo mandamos a un laboratorio de suelo y nos van a decir en función del triángulo que vos lo mostraste hace un momento, Julio. Exacto. Ahora, Exacto. ¿cuántos de nosotros hemos jugado con barro, Roque? Con tierra. Sí, en algún momento En nos algún tocó. momento nos tocó, ¿no es cierto? Hasta inclusive comer tierra, ¿no? Pero bien, la cantidad de veces que hemos jugado y en nuestro suelo, Julián, hacíamos muñequitos. La Nosotros hacíamos las plasticidad que tiene. cabecitas, hacíamos los bracitos. Es porque como Claro. tiene tanto contenido de arcilla, que nos permite hacer esto que vos nos estás mostrando. Totalmente. Ajá. Hasta Exacto. inclusive en la palma de la mano te queda toda la arcilla y a medida que se va secando se le va cuarteando, ¿viste? O sea, Exacto. es muy interesante lo que vos estás mostrando a la gente que nos mira del otro lado, como decir, y bueno, ¿y yo cómo sé si tiene mucha arena, si tiene mucha arcilla, si tiene algo de limo? Bueno, aquí Julián nos está presentando Y una manera. nos está dando un indicio como para decir, mira, mi suelo es de esta característica. Exacto. Puedo hacer tal cultivo, puedo hacer otra Exacto. cosa. O Exacto. manejar también los temas de la humedad. En este caso es fundamental saber qué tipo de suelo es para manejar los riegos. No va a ser lo mismo.
un suelo Claro, arcilloso que un suelo arenoso. Y Totalmente. también pensar que es muy importante, que yo más adelante ya me adelanto a todo, re ansiosa. Los suelos arenosos, como tienen una macroporosidad, se lavan muy fácil. Entonces, si nosotros, esto ya estoy hablando en una actividad donde se fertilice, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros fertilizamos, encima es un suelo arenoso, encima regamos, ese suelo no tiene capacidad de retener y se lava y se puede lavar a las napas más profundas, a las napas que nosotros usamos para tomar agua, ¿sí? Entonces, por eso también es importante conocer el suelo, porque el suelo, vamos a ver más adelante, brinda muchos servicios, pero si nosotros lo manejamos mal, ese suelo puede llegar a ser, no explota lo que sabe hacer, entonces estamos perjudicando esas funciones. claro, Esto les perfecto. dejé porque como ustedes le van a dar un parcial, traté de ponerle Ajá. información para que tengan. Pero estos cuadritos se pueden ver en muchos lugares. Para que no sea tan Es más áspero. o menos para que se guíen, claro, para que tengan todo. Entonces, con esta información uno puede estimar. Siempre estamos hablando en estos casos de estimar. Si nosotros queremos algo más preciso, obviamente tenemos que mandar nuestra muestra al laboratorio. Pero si nosotros más o menos queremos estimar las capacidades que tiene un suelo arcilloso, limoso, arenoso o franco, en cuanto a la infiltración, la aireación, este cuadrito para que no lo voy a nombrar, no lo voy a decir ahora porque vamos a perder mucho tiempo, pero les dejo en la presentación para que después lo vean, ¿sí? Claro, exactamente. Pero aquí es bueno, Julia, porque las personas que están mirando, que están del otro lado, que tienen la huerta, entonces, como vos lo mostraste anteriormente, humedeciendo el suelo, ir viendo si lo pueden ir armando esas figuras, y si lo arman completamente es arcilloso, y si a medida que menos se puede llegar a armar es arenoso. O sea, ya tenemos una idea de qué tipo de suelo estamos trabajando. Totalmente. Y además de eso, con este cuadro que vos nos estás mostrando, ya tenemos muchísima información como para llevar adelante la huerta, Totalmente. ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Bien, ahora tenemos, Julián, sí. aquí Cecilia nos hace una pregunta. ¿Tiene algo que ver el color del suelo con el tipo de suelo? Y bueno, ahí está el engaño, porque muchas veces nosotros podemos ver un color medianamente oscuro y quizás tenga humedad, quizás tenga otras cosas que nos pueden estar engañando en el tipo de suelo. Pero lo normal sería que si vemos un suelo oscuro en capacidad de campo, que ustedes lo explicaron la vez pasada que era la capacidad de campo es la humedad óptima que tiene el suelo. Si quieren definiciones hay muchas, pero es eso, en pocas palabras. Si ustedes ven ese suelo oscuro con una humedad óptima, entonces sí nos está indicando que es un suelo que tiene buenas características, tanto físicas como químicas y como biológicas. Pero nosotros puede ser que nos engañe un suelo que es muy húmedo y capaz sea un franco arenoso y estamos pensando que es un suelo divino. Pero puede engañar el tema de la humedad. Pero si nosotros esperamos a que ese suelo tenga o se seque un poco, el color sí es un indicador. Nosotros Bien. dentro de esta, hay un manual de campo que los reconocedores de suelo llevan, porque ellos primero hacen todas estas, todo este detalle cualitativo lo hacen a campo y se basan por el color, se basan, cuando nosotros vemos ese perfil, muchas veces con un cuchillo vamos haciendo un corte y en ese corte vemos hasta la resistencia que opone ese suelo al cuchillo. Y ahí te va determinando también esas capas, ¿se entiende? Entonces, Ujú. por la penetración del cuchillo, la cantidad de raíces, a la profundidad que se ven esas raíces, el color es muy importante.
y es un factor también determinante para clasificar. No sé si contesté la pregunta. Bien, sí. Y una preguntita más. No, nos preguntaba, por ejemplo, Susana Lores, que dice que es desde Bariloche y que tiene un suelo que es impermeable, que por lo visto le echa agua y en lugar de infiltrarse ha de Queda. tener más escurrimiento. Pregunta por qué puede llegar a ser. Puede ser, bueno, por eso es importante conocer la herramienta que es el mapa de suelo. Entonces nosotros no vamos a hacer una calicata en todos lados porque sería como imposible, ¿sí? Ujú. Pero podemos tener una referencia de ese suelo en profundidad, cómo se comporta, cómo está conformado esas capas, porque podemos encontrar capas más profundas, que sean impermeables, que tengan mucho contenido de arcilla, como un BT bien arcilloso abajo, y que sea lo que está impidiendo. Si Claro. ese campo tuvo actividad agrícola, puede ser que también, ustedes saben, conocen, escucharon hablar del piso arado. El Sí. piso arado es como una estructura masiva que se forma bien en profundidad, a la profundidad que la herramienta trabaja. Como nosotros con tanto pisoteo, tanto peso de la herramienta y encima la fricción que provoca esa herramienta a la misma profundidad, va desgastando ese suelo a esa profundidad, ya sea 30, 40, y eso es un impedimento. Yo he visto fotos cuando trabajé en Formosa de raíces de algodón que tomaban una forma así, se doblaban totalmente al encontrar el piso arado. Es increíble, pero es un problema grave cuando tenemos casos de monocultivo de algodón, de mucho paso de herramienta, que hace que se forme esta capa en profundidad y que impide que infiltre el agua. Por eso seguramente, o por cuestiones genéticas o por cuestiones de mucho trabajo de suelo, puede ser que tenga este problema. Bien, eso es interesante porque vos hablas de un monocultivo de algodón, pero dentro de la huerta también se da. ¿Cuánta gente dentro También. de la huerta solamente hace lechuga, o solamente hace maíz, o solamente hace zapallo? Eso también es un monocultivo, ¿sí? Sí, exactamente. Además, mucha gente ya nos está preguntando cómo hace para preparar la tierra, para preparar su cantero. Calmemos ansiedades. Va a haber un tema exclusivo donde vamos a estar hablando de cómo construir la huerta. Pero es bueno lo que dice Julia, porque ahí también entra, Roque, lo que es el uso de la herramienta para la preparación del suelo. ¿Sí? La gente está muy acostumbrada a hacer el cantero, armarlo con la pala y dar vuelta al pan Dar de vuelta al tierra suelo. y en menor, ¿cómo decirlo? En menor dimensión a lo que está hablando Julia de un campo de agricultura extensiva, ¿no es cierto?, en la cuestión del algodón, Sí, pero se da lo mismo dentro de la huerta. También exacto. se genera ese piso de arado adentro de la huerta. Adentro, exactamente. Y lo importante es que en los primeros centímetros está ese horizonte rico en materia orgánica y lo estamos perdiendo. Que era el merengue de la torta que yo decía. Claro, Exactamente, Lo más rico. claro. Entonces Exactamente. estamos perdiendo la fertilidad del suelo. Exacto. Bueno, seguimos, Julián. Bueno, para seguir este tema, yo hablaba hoy de la estructura, de las propiedades Ujú. físicas y cómo esas partículas van formando esto que nosotros llamamos los agregados del suelo y que son muy importantes porque le dan la estabilidad. Más adelante vamos a ver cómo se puede destruir un suelo que no tiene agregados bien formados. ¿Y quién le da esa estabilidad? La materia orgánica, porque la materia orgánica se dice que es como un cemento. Si nosotros Ujú. podemos poner un ejemplo de una construcción de una casa, ¿no? En donde los ladrillos sean las texturas del suelo. ¿Cómo se puede hacer una pared fuerte con cemento? Si no, no podemos unir esas partículas.
En este caso pasa exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos de ese cemento para que una estas partículas y le dé esta estabilidad que estamos buscando en el suelo, para que no se degrade, para que no se planche, para que no se forme esa costra que por ahí muchos suelos se suele ver después de una lluvia, que se forma como una costrita y que después se quiebra todo, ¿no es cierto? Eso es una erosión. Y entonces la materia orgánica es la que ayuda a que estas cosas no pasen. Y más adelante les voy a mostrar un ensayo que pueden hacer tranquilamente en su casa, o si hay docentes mirando, es algo muy lindo para hacer con los chicos para ver que esto es verdad, no le estamos mintiendo. Y sobre Julia, todo te hago porque una consultita. aporta biodiversidad, aporta microorganismos. Aporta Claro, vida. aporta vida. Aporta vida, Exactamente. exactamente, es sustento de vida. Una consultita cortita que nos está haciendo Cecilia Cubilla, que dice, ¿qué es ideal? ¿Tener más arcilla o tener menos arcilla dentro de la composición de nuestro suelo? Y depende. Bien, nuestra bien, palabra. Y sí, está, depende. Un suelo, claro. y también depende de qué actividad vamos a hacer, ¿no es cierto? Ujú, Si acá, por ejemplo, nosotros tenemos suelos más bien tirando arenoso, que se comportan muy bien en cultivos hortícolas, o en la mandioca, o en lo que sea, batata, huerta. ¿Por qué? Porque tiene buena porosidad y si manejamos ese tema de la materia orgánica, podemos mejorar la parte que le falta a ese suelo arenoso, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que es primordial saber que en un suelo arcilloso vamos a tener mayor retención de agua, va a haber mucho intercambio, va a tener buena fertilidad, pero si no manejamos el agua va a ser un problema, ¿sí? Y el agregado de materia orgánica también es importante. Por eso es dependiente de qué actividad queremos hacer. Pero yo creo que el ideal es tener un franco, o sea, un equilibrio entre estas texturas y que claro, podamos tener buena porosidad. lo que vos decías, si tenemos partículas muy grandes, tenemos nosotros poros muy grandes. Y si Exacto, tenemos partículas muy pequeñas, vamos a tener poros muy pequeños. Lo mejor exacto. sería tener una combinación de los dos. Es, sí, lo mejor. Entonces, entre los poros grandes y los poros pequeños de las dos partículas, es donde se va generando esa estabilidad. Y Exacto. lo que vos mencionaste, que yo creo que es sumamente importante en el momento de nuestra huerta agroecológica en nuestra casa. La incorporación de materia orgánica. Ahí es donde vos dijiste, esa sedimentación, ¿no es cierto? Ese, como un cemento que termina uniendo todas esas partículas. Exacto. Entonces, por eso es importante la materia orgánica, que la estamos mencionando todo el tiempo, es la estrella. Claro, sí, Bueno, y exactamente. esos Sí, agregados que estábamos hablando nos van a determinar lo que nosotros llamamos la estructura del suelo. Y que yo quise poner ahí, no me quiero meter mucho en el tema, pero tenemos que conocer los distintos tipos, que hay distintos tipos de estructuras, ¿no es cierto? La peor de todas es la que está abajo, en placas o masiva, que estudiábamos en la facultad, que es la que se suele formar este piso de arado que mencionábamos antes. Es una estructura que no tiene poros, o sea, toda esa poca porosidad, con el peso de la herramienta, con la fricción, se rompe y en vez de haber poros, van ocupando partículas de ese lugar y se va haciendo como un cemento. Entonces es imposible que el agua pueda ingresar y que las raíces ingresen. Por eso es importante conocer al suelo y saber la historia de ese suelo, porque el mapa de suelo también nos va a dar una referencia de cómo era ese suelo de forma casi inalterada. ¿Está? No con las características, con la historia que tiene el lote que vamos a empezar a trabajar. Tenemos estructura en bloque, que son las que están más arriba generalmente. Las columnares y prismáticas, que están un poquito más en horizontes más abajo.
la granular, que es la que está más superficial, grano simple, que es la que tiene muy poca estructura. Generalmente las texturas arenosas tienen este tipo de estructura. Y bueno, para meternos en lo que es la fertilidad de suelo, es la capacidad de mantener el suministro de nutrientes, la vida microbiana del suelo y la complejidad física estructural a largo plazo, ¿sí? Es la capacidad que tiene el suelo de suministrar estos nutrientes. Y conocemos 3 tipos de fertilidad, no hay solamente una fertilidad química, en mi mundo por lo menos. Tenemos esa fertilidad física que estuvimos hablando de la estructura, la estabilidad, la porosidad, la fertilidad biológica, que es todo lo que tiene que ver con la carga microbiana, la materia orgánica, las micorrizas, que son hongos muy importantes, bacterias, y después la fertilidad química, que es el contenido nutritivo del suelo, los nutrientes macro que necesita la planta, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que necesitan mayor cantidad. Necesita también calcio, magnesio, potasio, Jesús, bueno, zinc, manganeso, un montón de otros micronutrientes que todos entran dentro de lo que es la fertilidad química, ¿sí? Y un tema que me encanta, la materia orgánica. ¿Y qué es la materia orgánica? La materia orgánica es la parte vegetal, animal, que puede estar viva o muerta. Hojas, raíces, ramas, frutos, semillas, todo lo que se les ocurra que sea orgánico, ¿sí? La incorporación y la reducción de estos residuos incrementa la actividad microbiana y por lo tanto el reciclaje de los nutrientes. Si nosotros incorporamos todo lo que le sacamos a la huerta, esos restos de cocina, que por ahí a mí me desespera ir a una casa y que mezclen todo, porque yo en mi casa divido la basura, como que uno ya se va haciendo también el hábito de dividir. Todos esos restos de la cocina son una importante carga de nutrientes, de microorganismos, es materia orgánica que puede formar esos agregados que estamos buscando en el suelo. Por eso es tan importante no tirar eso, tratar de reutilizarlo, y mejor si tenemos una huerta. La descomposición de esa materia orgánica provee al suelo de estos nutrientes que estamos hablando y que requiere la planta. Es todo un ciclo. Yo no puedo sacarle al suelo y no devolverle, ¿sí? Claro. Adicionalmente mejora la estructura, estos agregados que dijimos, porque une las partículas. Mejora la porosidad, mejora la infiltración, la capacidad de retención de agua. Por eso le digo la estrella del tema. Está bien. Y ahí, Sigue siendo el merengue de la torta de El Roque. merengue de la torta, Sigue exactamente. siendo. Y un poco ahí contestando una pregunta que está dando vuelta, justamente la materia orgánica es la que favorece que el agua pueda infiltrar adentro del suelo, adentro de los perfiles, Claro, adentro de ese bizcochuelo, ¿no es cierto? exacto. ¿Por qué? Exacto. Porque justamente, como decía Julia, como dice Julia, ¿no es cierto? Ujú. La materia orgánica favorece a la porosidad, a la formación de espacio aéreo, que es por donde ingresa el agua Claro. y sale el aire. Claro, exacto. Te decimos, Julia, porque Susana Lores vuelve a hacer la consulta, porque preguntaba sobre su suelo que tendría mucha cantidad de arcilla, ¿no? Sí. Entonces ella decía si le incorporaba arena dentro de la huerta podría llegar a mejorarlo. En verdad, lo que le decimos es incorporar materia orgánica. La materia orgánica es la que le va a dar los beneficios y es la que va a contribuir a mejorar el suelo. Por más que nosotros le sigamos agregándole o más arcilla o más arena o queriendo tener un suelo ideal franco como vos lo decís, la incorporación de materia orgánica es lo que tenemos que Exacto. ponerle el ojo a lo que es el suelo y el suelo como sustento de la vida, ¿no? Exactamente. Aparte pensando en esas proporciones que vimos al principio. Claro. El ideal sería un 5 y es poco. Nosotros tenemos muy, muy bajo contenido de materia orgánica.
Entonces es importante que podamos aumentarlo. Y no solo por esto de que va a suministrar nutrientes, va a aportar vida, va a aportar estructura, todas estas fertilidades que hablamos, la materia orgánica aporta en todos los sentidos. Y esto que es importante, que lo saqué de la FAO, ¿sabías que la mayor parte del carbono orgánico del mundo se almacena en los suelos? Se supone que de una manera prospectiva es para mitigar ese aumento de la concentración del dióxido de carbono, porque en vez de emitir ese gas que tiene un efecto invernadero, lo captura, el suelo lo captura, es el mayor reservorio de carbono que tiene el suelo. Entonces, las quemas, el desgaste del suelo, las erosiones, todo favorece a que vayamos perdiendo esa materia orgánica que es tan importante. Bien. Y ahí nos metemos a lo que, un término que es muy hablado, la salud del suelo. ¿Y qué queremos decir con esto? Y para que el suelo tenga salud, es esencial para producir alimentos sanos. Si un suelo tiene salud, va a producir alimentos sanos. Provee soporte a las raíces, almacena agua, en esta se encuentran los nutrientes que requiere, posee un adecuado espacio poroso, esencial para el almacenamiento. Todo lo que venimos hablando contribuye a lo que es la salud del suelo. Y ni hablar de que esta carga microbiana, estos residuos orgánicos, todo eso contribuye a darle salud al suelo. Entonces esos nutrientes, la retención de agua, el oxígeno, el soporte de las raíces, todo eso me da una idea de si mi suelo está, es como nosotros, si estamos en un buen estado de salud podemos dar cosas buenas o no. Si Claro, no, exactamente. va a ser todo malo, lo que salga de nosotros va a ser malo. Exactamente. Si nosotros no pensamos en el suelo y en mejorarlo el suelo desde el punto de vista de la incorporación de materia orgánica, nosotros siempre vamos a tener, como vos dijiste, plantas raquíticas. Más allá de tener o mucha agua o poca agua, es la salud del suelo la que nos va a terminar determinando qué tipo de vegetales nosotros vamos a tener adentro de nuestra huerta. Exactamente. Y de ahí viene, ¿el suelo tiene vida? Y sí, miren lo que es esta imagen. Claro. Todo Miren lo lo que que es no imagen. vemos, Fíjese si el suelo tuviera o no tuviera vida, ¿no? Mira aquí todas las la cantidad cosas. de insectos que encontramos adentro del suelo. Exacto. Esto, no sé si todos conocen, los nódulos que hacen las bacterias con las raíces de las plantas, con las leguminosas, que en muchos casos los productores me decían tiene batatilla, que tiene nemato. Y vos te das cuenta que eran nódulos, y es Son una nódulos, ¿sí? fijación, una asociación de las bacterias que están en el suelo con la planta que favorecen tremendamente. Y es muy Claro. fácil de diferenciar, para los que quieran saber, cuando es nódulo, la raíz se deforma, cuando es causada por nematodos. En este caso, uno con la uña lo saca y el nódulo sale fácilmente, es más, se lo puede cortar transversalmente y si tiene este color rosadito es que la bacteria está fijando el nitrógeno de la atmósfera, o sea, ni siquiera necesitamos fertilizar con nitrógeno. Y eso es la cantidad de raíces, lo que aporta las plantas, por eso es importante que queden esas raíces, que no se vayan del sistema, Claro. las pasturas, las coberturas, los cultivos verdes, todo aporta en materia orgánica, ¿no es cierto? Y otro tema importante es las funciones que cumple el suelo, que son muchísimas. Ustedes ahí van a ver estos servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo y que si nosotros no tratamos de tomar una medida de mejoramiento, de conservación, todos estos servicios que estamos viendo no los vamos a tener. A mí me pasa de escuchar gente que dice, el suelo filtra todo. En el suelo
tiralo en el suelo que el suelo se encarga. Y no es así. Cada suelo es distinto. Cada suelo tiene estas funciones y son limitadas, ¿sí? Este poder buffer, que es el poder regulador que tiene el suelo cuando nosotros ponemos algún fertilizante, cuando nosotros agregamos algún químico, el suelo tiene un tope, que por encima de eso ya no empieza a funcionar. Entonces, este tema de concientizarnos y de usar de forma, en el caso de que usen fertilizante, en este caso no, porque es huerta, Claro. pero en el caso de que se use en forma racional, no tiremos por tirar, usemos la herramienta del análisis de suelo, el mapa de suelo, conozcamos nuestro suelo. Fíjense la cantidad de funciones que cumple el suelo. Todos los ciclos de los nutrientes se dan en el suelo. Todos los nutrientes. Regula el clima. ¿Por qué cuando hay tanta deforestación empiezan a haber estas inundaciones? ¿Sí? Las plantas, Exacto. el suelo retiene esa humedad. Purifica el agua y reduce la contaminación. Exacto, perfecto, pero todo tiene su límite, ¿sí? Y peor si tenemos, ni hablar de un suelo arenoso, que se lava todo. Entonces seamos conscientes de que el suelo tiene un tope, ¿sí? La retención del carbono, que es lo que hablamos hoy, el reservorio, que es de carbono, nos suministra alimentos, fibra, combustibles, la base para la construcción. Bueno, son muchas las funciones. Son muchos. Entonces, La verdad que sí. cuidémoslo, tratémoslo como algo muy importante. El Así suelo es. y su capacidad productiva puede perderse cuando el ecosistema del suelo no está bien manejado y las especies tienden a desaparecer, cuando nosotros hacemos un monocultivo, cuando nosotros ponemos siempre la misma planta, las otras especies, los otros organismos, hasta la fauna del lugar se pierde, ¿sí? Se va a perder la biodiversidad de ese suelo, entonces vamos a tener consecuencias negativas. El uso intensivo del arado, del monocultivo, son prácticas que contribuyen al deterioro de esa salud del suelo, ¿sí? Crea condiciones de pérdida de esa fertilidad física. Se erosiona, se pierde estructura, hay compactación, que es ese piso arado. En lo químico se pierden los nutrientes porque ese suelo no tiene capacidad de retener, se salinizan, se acidifican, se contaminan. Y ni hablar de lo biológico, desaparece. Exactamente. Es como El que si uso nuestro inadecuado. suelo se debilita. Exacto, se debilita, pierde salud. Exacto. Bien. Igual que nosotros, así como Estamos vos nosotros, decías. como decía Julia, exactamente. Exactamente. Entonces, como hablábamos hoy, los incendios. Ahora veo cada vez más porque obviamente ya es un tema de la seca que hay, que se queman los campos, pero la gente sigue tirando al costado de la ruta botellas, mugre. Todo eso contribuye a que fomente estos incendios. Por ahí no son provocados por la gente, pero por ahí indirectamente sí. Entonces ahí se pierde vegetación, se pierde materia orgánica, se pierde toda la materia orgánica. Exacto. Y este suelo, dice mucho, ¿no? Este suelo es Claro, de sí. Ifrán. Ifrán es un paraje que está a 30 kilómetros aproximadamente acá de Goya. Suelo con tabaco, monocultivo de tabaco. Fíjense la planta. La planta ya tiene, y no había viento en ese momento, que saqué la foto. Pero acá hay todo tipo de degradación, ¿sí? Pierde ese estado de salud, y fíjense esta imagen, como por ahí no lo vemos, pero un suelo así desnudo y el impacto de la gota puede ser tan negativo que rompe toda esa estructura, queda ese suelo así, degradado, totalmente degradado. Entonces la erosión de los suelos
es la causa principal de la pérdida de esa capacidad productiva. Nosotros por ahí no vemos, pero el impacto de la gota de lluvia, lo que erosiona en un suelo desnudo, encima, ni hablar si tiene una estructura mala, una estructura mala, va a perjudicar totalmente, se va a formar esa costra, va a ser todo negativo. Y esta degradación del suelo que vos mostraste en la figura recién, se da también en la huerta. Claro. Porque También. si nosotros hacemos monocultivo, si no incorporamos materia orgánica, si lo vamos debilitando al suelo. Si vamos dando vuelta todo el tiempo, cada vez que arrancamos un cultivo de vuelta, damos vuelta nuevamente a nuestro pan de tierra, estamos favoreciendo a esa pérdida de suelo que está hablando Julia. Y ni hablar de la pérdida de biodiversidad que se tiene, ¿no es Claro. cierto? Porque el suelo alberga 1/4 de la biodiversidad del planeta. Es muchísimo, ¿sí? Qué buen dato, Roque. Qué buen dato para la evaluación. Exactamente. Qué Para la buen dato evaluación. para la evaluación. Entonces nos hacemos estas Saca tu preguntas. libretita, Roque, y anotame. 1/4 de la biodiversidad, mira vos. Bien, Entonces, seguimos. ¿estamos a tiempo de revertir esta situación? ¿Cómo podemos mejorar? Y bueno, esta es el ensayo, la experiencia que es para niños, pero a mí me encanta, y yo les dejo acá en la presentación, que se hace con botellas, que la habrán visto. Fíjense el suelo que tiene pasto, cómo sale, los botellones tienen una cierta inclinación, el agua cae en el pasto y fíjense cómo sale el agua. El color. El color del agua. Cómo sale de un suelo intermedio que tiene solamente un pastito arriba, unas hojas, y cómo sale un suelo desnudo y encima tiene toda la pinta de ser arcilloso. Exacto. Es algo que lo pueden hacer y la verdad impacta. Realmente toda esta teoría se aplica, ¿no? Exactamente. Y más considerando la cantidad de tiempo que lleva un suelo formarse. Imagínate, se pierde en un ratito con una lluvia de Sí, X totalmente. cantidad de milímetros. Exactamente. Había Estamos otra. casi a tiempo, Eso. Julia. No te queremos Bueno, apurar, pero casi estamos a tiempo. vamos a meterle. Está muy interesante nuestra conversación, por eso es. Sí. Y bueno, por eso mi mirada con enfoque agroecológico, ¿no? Claro. Pasar de una agricultura convencional a lo que es agroecología y sobre todo si estamos hablando de una huerta agroecológica. Totalmente. Ujú. Bueno, al entender y trabajar esta interacción que hay entre el suelo, la planta, los animales, los seres humanos, el medio ambiente, entendemos cómo funciona este sistema y podemos trabajarlo de forma integral, ¿sí? El enfoque ecológico comienza restaurando la vida del suelo, con el fin de establecer y mejorar los múltiples procesos biológicos que se producen allí. Para ello es necesario aumentar y vigilar la materia orgánica y su biodiversidad, por supuesto. La agroecología aplica estrategias específicas, policultivos, sistemas agroforestales, cultivos de cobertura, rotación de cultivos. Entonces, todo eso garantiza de que uno esté o vaya por buen camino, ¿sí? Y no solamente la agroecología, también hay otras prácticas de manejo sostenible, como la agricultura orgánica, la agrosilvicultura, la labranza cero. Entonces, todo eso, y está demostrado, porque esto está en la FAO, que pueden aumentar el rendimiento en un 58%. O sea, no es que lo decimos por decir, está todo estudiado. ¿Sí? Claro. Y estas imágenes son propias de un grupo con los que trabajamos acá en Goya, que hacen agroecología. Entonces estas imágenes son de ahí, hay una productora que se especializa en lombricompuesto, para que sirvan de ilustración.
incrementar y mantener la materia orgánica, tenemos muchas opciones. La protección del suelo es súper importante, proteger, aunque sea una huerta, mejor si es una huerta. El pasto seco que cortaste a la mañana, bueno, déjalo secar y cubrí tu suelo, protegelo, porque aparte va a aumentar la retención de agua también. Las rotaciones, las asociaciones, la diversificación de cultivos, que va a traer también la diversificación de microorganismos. Entonces, ¿estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo, así que pongámonos a trabajar en el tema y bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Y esta frase es del director general de la FAO, que me encanta: los suelos son de enorme importancia para la producción mundial de alimentos, pero no prestamos la suficiente atención a este aliado silencioso. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Dale, Julia, sí, por supuesto que sí. Julia, hay un día que se celebra el Día Mundial del Suelo, ¿no? Exactamente. Y también el Día de la Conservación de Suelo. Ajá. ¿Cuáles son? Y bueno, el 5 de diciembre es el Día Mundial de los Suelos. Y en el 5 de diciembre 2015, es el Día Mundial del el Suelo. 5 de diciembre. Exactamente. Y en el Sí. 2015 se celebró el Año Internacional de los Suelos, que fue Ajá. todo un movimiento muy importante, en donde muchas experiencias, una experiencia de Goya participó de un concurso, tiro el chivo, y después tenemos el 7 de julio, que es el Día de la Conservación de Suelo, que también en Corrientes todos los años nos solemos juntar en una plaza en Corrientes, para celebrar con el grupo de recursos naturales de la Experimental de Corrientes, y tratar de promocionar y concientizar esta idea no tan loca. Y este año la hicimos por Zoom. Pero la hicimos por Zoom. Sí. Que es muy importante conservar lo que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Aquí mismo Julia lo dijo, es un aliado en la producción de alimentos, ese aliado silencioso. ¿Cuánto es importante el conservarlo? Exactamente. Sobre todo considerando de que me queda ese centímetro de suelo fértil en 500 años. Muchísimo no tiempo. Es poco tiempo. Muchísimo. ¿Sí? Bueno, Julia, gracias por compartir con nosotros este momento. Si tienen alguna consulta de cómo pueden realizar el muestreo de suelo, cómo se hace, eso da para hablar también, lo que trae un análisis de suelo, la interpretación, cualquier consulta, ahí dejo mi correo. Bueno. Estoy a disposición de ustedes y de todos. Dale, perfecto, Julia. Así que bueno, Dios mediante, Roque, estamos el viernes de vuelta. Viernes de vuelta con el tema de huerta. Estamos con el tema de huerta, sí, exacto, porque mañana estamos con los arándanos de nuevo. Esta semana viene con todo. Viene con todo. Cortita, pero con toda. Así es, exactamente. Sí, mañana tenemos la segunda parte del curso de arándanos, donde vamos a estar hablando de cosecha, post cosecha, manejo de la fruta, temas importantes justamente para llegar a buen puerto con la cosecha de arándanos. La gente está muy agradecida con todo lo que nos estuviste contando, Julia, y Estela Díaz te manda un abrazo y un saludo enorme y está muy contenta. Ustedes. Bueno, leí mal el mensaje, discúlpenme. Bien. Pero bueno. No importa, nosotros a Estela. Me encantaría que todos se entusiasmen con el tema, que se reentusiasmen. Sí, exactamente. Porque aparte en la huerta agroecológica es importantísimo. Y tenemos una cumpleañera en el día de hoy, gente que nos está mirando, que es Patricia Monge. Así que, Patricia, Dios te bendiga, que pases un feliz cumpleaños. Exactamente. Julia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y con la gente que nos gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme, porque aparte tienen mucha audiencia, son muy famosos. Así que vamos a llegar a muchos gracias a ustedes. Así que de corazón, gracias. Dale, perfecto. Ahí tenemos, por ejemplo, a Enríquez, que nos está saludando desde Ecuador. Le mandamos un saludo grande a Enrique. También le saludamos a Teresita Brasem, que nos miran desde
Palermo, capital, que nos están mirando, Roque. De Nilsson nos está mirando de Perú. El Nilsson nos está mirando desde Perú. Y Ángel Ramiro también de Ecuador. Bien. Ojo al piojo. Así que un saludo también grande a Fernando, que nos está mirando arriba. desde Mendoza. Y bueno, en fin, Roque. Muchísima gente, mucha gente que nos mira de toda nuestra querida Argentina. Gente de Virasoro de la Evo, que también está mirando. También que nos Gisela, mira. te mandamos un saludo y dice que aprendió mucho y está aprendiendo mucho Bueno, con el curso. Bien, bien. Y por último tenemos un saludo a Rosario Alonso, que nos mira desde Castilla, Chacabuco. ¿Sí? Así que bueno, Roque, he visto que había muchas preguntas, muchas consultas en función de qué hacemos, cómo incorporamos la materia orgánica, dónde lo ponemos, si arriba del cantero, si lo incorporamos, que tenemos mucho estiércol, ¿cómo? Calmemos ansiedades. Tranquilo. Tranquilo. Paso a calmemos paso. ansiedades. Diría Paso un a paso. conocido director técnico. Exactamente, paso a paso. Gente, mañana estamos con el curso de arándano, Sí, segunda clase. segunda clase. A las 9 horas, horario Sí, Argentina. Horario argentino. Viernes estamos a las 9 horas con el tema de residuos domiciliarios, que es una introducción a lo que nosotros vamos a ver cómo producir la materia orgánica en nuestro domicilio. Tiene mucho que ver con lo que Julia nos estuvo compartiendo. Roque, ¿nos despedimos? Yo creo que por hoy ya da, Yo son creo 10 que y por hoy ya cuarto. da, ¿no? Así que bueno. Julia, gracias por Gracias, todo. chicos, gracias. Julia, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia. Igualmente. Gracias nuevamente por Igualmente estar para con ustedes. nosotros. Y bendecimos la vida de todos los que nos estuvieron mirando y gracias por los comentarios. Y Mandarle no un dejen de saludo a compartir. María del Carmen Colonese, por favor, no nos vamos a olvidar de ella. Por supuesto, un saludo enorme a Babi que nos está A mirando. Babi que nos mira, que es Que es fan de la que esta charla. gestiona. Babi. Y Babi va a estar con nosotros hablando Claro. sobre control de insectos. Así que, Muy bien. Así que bien. Gente, no dejen de compartir, denle me gusta, así entonces Facebook le va a estar avisando cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, 9 horas. 9 horas. Chau, chau. Que Dios los bendiga. Chau, chau.